Caso vamos a transmitirlo en vivo, ya lo hemos conectado en Instagram Live, en la cuenta oficial, en la cuenta Longobardi oficial. Acá está Willy. Acá te hacemos compañía. Exactamente. Efectivamente. Así que el resumen esta vuelta vamos a ponerlo en el Instagram, lo estamos transmitiendo en vivo. Ahí está, muy y bien. después lo vamos a subir a la cuenta Longobardi oficial para que ustedes puedan hacernos comentarios particularmente afectuosos para conmigo, que es lo que yo necesito, y si quieren criticar al equipo de este programa, no hay ninguna clase de inconveniente, lo pueden hacer entonces libremente. Así que estamos presentando entonces el resumen de este día lunes 30 de mayo, vamos. Presenta. Porque hay muchos temas, así que tal vez lo dividamos en dos, capítulo 1 y capítulo 2, y luego lo subiremos como es Juan, como historia, no, como publicación. Claro, se pueden como las dos, como publicación y como comentarios. Exacto. Bueno, vamos a arrancar por Colombia, que ayer celebró elecciones presidenciales. Ustedes saben que en general las elecciones en los últimos tiempos tienen como regla que pierden los oficialismos. Hay una excepción en el caso de Francia, donde ganó el presidente Macron, pero en general y en la región pierden los oficialismos. Sacando el caso de Nicaragua, que para que el presidente Ortega pueda ganar, encarceló al conjunto de la oposición, no quedó ni uno libre, y están condenados a varios años de prisión por diversos, entre comillas, delitos, ¿no? Lo propio ocurrió en Colombia, en donde prácticamente todo el uribismo, digamos, ha quedado fuera de la elección, ¿no? Es decir, el uribismo se ha compuesto de 3 presidentes: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el presidente Iván Duque, que es el presidente saliente, ¿no? Entonces hubo elecciones y había básicamente 3 candidatos. Estaba obviamente Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, conocido como Fico. Gustavo Petro, un hombre de la izquierda, Federico Gutiérrez, un hombre del centro, y Rodolfo Hernández, un líder, digamos, que irrumpió de modo imprevisto en televisión presidencial, y que es un hombre de un carácter algo volcánico y dicen algo populista. Lo conecta un episodio muy dramático con quien va a tener que competir ahora, porque el resultado ¿cuál fue? 40% para Gustavo Petro, 28% para la sorpresa Rodolfo Hernández y 23% para Federico Gutiérrez. Entonces hay segunda vuelta que se va a celebrar el próximo día 19 de junio. Para que ustedes entiendan en el lenguaje argentino, uno podría decir que Gustavo Petro representa algo parecido a lo que en la Argentina podría ser Juan Grabois. Sí. Ponele, un poquito más moderado. Sí, digamos. Ex guerrillero del M-19, ex alcalde de Bogotá, senador, diputado senador y 3 veces candidato presidencial. Esta es la tercera vez. Y del otro lado quedó Rodolfo Hernández, que es algo, aún con mucha más edad, tiene 77 años, si no me equivoco. Es alguien parecido a Javier Milei, ¿no? Alguien de un carácter volcánico, algo violento. Pasamos temprano un audio de YouTube en donde, está el video, ¿no? Donde él, en una reunión con un concejal de su partido, lo agarra literalmente a trompadas en su casa, ¿no es cierto? Bueno, acá hay varias observaciones. La primera es que evidentemente el centro quedó dinamitado, como ocurre en muchos procesos políticos hoy alrededor del mundo. Es decir, quedan los extremos, ¿no es cierto? Chile es un ejemplo, y hay tantos otros, ¿no? La otra cosa curiosa es que van a competir un candidato que fue del M-19 con un candidato, Hernández, cuya hija fue secuestrada por el M-19, y él, entiendo por lo que sé, que se negó a pagar el rescate. La hija fue secuestrada en el año 2004, su hija Juliana, por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ¿no? Y el otro candidato, Hernández, se negó a pagar el rescate. Y desde entonces no se sabe nada de su hija. Se tiene una hija, digamos, desaparecida, para ponerlo en términos argentinos, el candidato Rodolfo Hernández. En resumen, Colombia tendrá segunda vuelta el 19 de junio próximo. Se enfrentan 2 candidatos algo extremos, uno de la izquierda, el otro de la derecha, y este hombre
¿cómo se llama? Rodolfo Hernández ha postulado algunas cosas muy básicas, muy al estilo de Milei, ¿no? Él está contra lo que aquí se llamaría la casta, ¿no? Sí. Él tiene una especie de fobia contra los legisladores y ha prometido, como una solución a la vida económica colombiana, quitarles los autos oficiales y los cocineros, ¿no? Bueno. Eso es básicamente su planteo, ¿no? Bueno, nada, en cualquier caso, Colombia es un tema. No hubiera habido balotaje si hubiera sido la ley argentina, ¿no? Porque con el 40 más 1, exactamente, ¿viste? Un régimen muy particular de la Argentina. Ahora, en el hipotético caso de que los votantes de Federico Gutiérrez se inclinen todos ellos por votar a Rodolfo Hernández, bueno, estamos hablando de 52 contra 40, ponele, ¿no? Eso no va a pasar tan geométricamente, pero podría ocurrir. No, bueno, que los candidatos, que los votantes, perdón, Willy, de Federico Gutiérrez, o gente del centro derecha, no quiera votar a un candidato de la izquierda o centro izquierda. Entonces, ahí podría efectivamente, de manera imprevista, convertirse Rodolfo Hernández en el presidente de Colombia, ¿no? Sí. Veremos. Bueno. Final totalmente abierto. Final abierto, definitivamente. Bueno, sigo pensando que en todos los planos y desde cualquier punto de vista, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania sigue siendo el tema más importante del mundo, por donde se lo mire, ¿no? Por las consecuencias, por lo que está pasando, por la cuestión humanitaria y por cómo cada uno de los países del mundo se conecta con el episodio. En el caso argentino, por el momento el asunto deja mucho que desear, ¿no? Lo último que tenemos es que Rusia ha probado una cosa llamada misil hipersónico. Su nombre es Zircon. Ya habían probado el Satán II, que es un misil nuclear. Pues esta vuelta están probando un misil de crucero, lo han hecho en el mar de Barents, llamado Zircon, que según dijo el presidente ruso Vladimir Putin, es capaz de volar 9 veces la velocidad del sonido, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, podría atacar en cuestión de minutos cualquier lugar del mundo. Del mismo modo que Rusia está probando misiles hipersónicos, Estados Unidos ha dejado trascender, lo publicó CNN este fin de semana a nivel internacional, que están considerando suministrarle a Kiev, al gobierno del presidente Zelensky, un sistema de cohetes de largo alcance. Quiere decir que desde el punto de vista militar el asunto está todavía de ida, ¿no? Es decir, hay un creyendo militar muy significativo con estas pruebas rusas y con estos suministros de armas ya muy sofisticadas y muy pesadas que envía Estados Unidos. Zelensky ha estado este fin de semana, ayer domingo, en el Donbass, en la ciudad de Kharkiv, que está destruida, obviamente, como todo el Donbass, y lo hizo antes de la llegada de un nuevo ataque ruso que se espera para las próximas horas, ¿no? Un lugar donde Rusia ha logrado efectivamente mayores niveles de avance, en la zona del Donbass, que es la zona del este de Ucrania. Este fin de semana, tal como nos comentó Juan, el presidente Macron y el canciller alemán Olaf Scholz hablaron 80 minutos con Vladimir Putin, proponiéndole un plan de paz, un diálogo, por lo menos con los ucranianos, entre comillas, serio, cosa que parece bastante improbable a esta altura del partido. Bueno, después tenemos la salida ya final entre varias compañías que se han ido de Rusia. Ayer fue el último día de operaciones de la compañía McDonald's. Vamos a mostrarles un poquito el estudio y a los integrantes de este equipo. Ahí estamos, muy bien. Gracias a todos por los mensajes. Ahí está Willy. Acá está lo que queda de Nico Singer, pobrecito Nico. Acá estamos, acá estamos presentes. Nuestra Romina Aldana. Hola a todos. Y a Juan lo mostramos después a través del Zoom. Nos decía que ayer, perdón, Willy. Se lo puede mostrar por el Zoom, justamente. Después lo mostramos a Juan. Siempre tan pinto. Bueno, dicho esto, ayer hubo un día de colas en McDonald's. Claro. Recuerdo cuando fue la inauguración, también fue todo un evento. Fotos en todas las tapas del mundo. De las colas de los rusos yendo al McDonald's por primera vez. Exactamente, bueno, con gente sacándose selfies en su último día de McDonald's en Moscú. Eso era la época de Gorbachev, miraba hasta dónde nos tenemos que ir, ¿no? Exactamente. Bueno, se ha partido en dos la Iglesia Ortodoxa, porque se dividió la Iglesia Ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, que conduce el patriarca Cirilo en español,
y que es un sostén importante del presidente Putin desde el punto de vista, digamos, ideológico. Saben ustedes que Kirill supone que todos los ucranianos no solamente son nazis, como supone Putin, sino que además son pecadores, ¿no? Claro. Kirill le ha declarado a Ucrania una suerte de guerra santa, con argumentos obviamente muy delirantes, pero que han sostenido, digamos, a Vladimir Putin durante todo este tiempo. Lo cierto está en que la Iglesia de Ucrania rompió con la Iglesia Ortodoxa rusa durante este fin de semana. Bueno, después tenemos una serie de consideraciones. Esto me parece muy importante porque el papel de Argentina hasta ahora ha sido muy penoso desde el punto de vista de la política internacional, pero ha habido o hay algunas iniciativas privadas que son muy importantes. El piloto argentino Enrique Piñeiro, que es dueño de un avión Boeing, yo lo entrevisté hace poquitos días para CNN Televisión, una entrevista maravillosa. Él hace muchas obras de atención a refugiados y demás alrededor del mundo, y está llevando médicos argentinos a Polonia para asistir a refugiados ucranianos en el lugar. Sí, es una coordinación, Marcelo, con todo el equipo del CEMIC. Exactamente. Hugo Magonza, ¿no? Uno de los capos, exactamente. De los tipos que más sabe de medicina. Van gente del CEMIC de atención primaria. Exacto. Y obviamente de salud mental, para atender a la gente que está allí. Una gran iniciativa. Después hay una serie de consideraciones que vale la pena repasar un poquito, porque tenemos especulaciones respecto de cómo termina este conflicto, ¿no? Saben ustedes que hace unos días el ex secretario de Estado Henry Kissinger propuso que finalmente Ucrania ceda territorio para no terminar de provocar a un Putin muy peligroso, ¿no? Que no había que humillarlo, que aislarlo era peligroso, y obviamente Ucrania se mostró muy adversa, obviamente, a esta situación. Sí, Willy. Volviendo al tema de la salud y a la iniciativa de Piñeiro y la gente del CEMIC, vos fijate, Marcelo, cómo es el sector privado en la Argentina el que sale a dar una mano. Es decir, el Ministerio de Salud, tanto a nivel nacional, a nivel de las provincias, nadie, digamos, ha movido un dedo. No, nadie. ¿no? Fíjate cómo es el sector privado de la salud el que sale a poner el pecho por Ucrania, ¿no? Sí, señor. Bueno, después ha habido un pronóstico de un sueco que fue asesor de Putin en su momento, el señor Anders Aslund, que dijo que Putin se dirige a una derrota devastadora. Por supuesto, es un pronóstico que al momento no tenemos forma de verificarlo. El historiador, tipo muy importante en el mundo de la historia, que se llama Timothy Snyder, ha dicho que si Putin llegara a ganar la guerra se vienen años oscuros para la democracia a nivel mundial, cosa que yo por supuesto comparto, y ha hablado en un reportaje muy bueno que le hizo el diario El País de Madrid un gran escritor ucraniano que se llama Yuri Andrujovich, que dijo que Putin se ha alimentado con el dinero europeo. Responsabilizó por esto al ex canciller alemán Gerhard Schröder, que está muy involucrado con el lobby de la energía en Europa de parte de los rusos, legado que ha quedado arruinado, obviamente, y ha dicho que los políticos europeos nos están diciendo que están dispuestos a sacrificar los intereses de Ucrania otra vez, ¿no? Que es un poco lo que hablamos con Juan la semana pasada, es decir, cómo el mundo empieza a retroceder ante el peligro que significa lo de Vladimir Putin para el mundo. La batalla económica funciona si es persistente. Claro, obviamente. Si se empieza a quebrar. Claro. Después tenemos un asunto que fue publicado ayer en Buenos Aires, lo publicó el portal del diario Perfil, el testimonio de un supuesto espía ruso que dice que Putin se está quedando ciego, que está efectivamente muy enfermo, que tiene un cáncer aparentemente muy grave, que está usando dobles corporales y que eventualmente podría estar hasta muerto, cosa que nos parece, por supuesto, un poco exagerado, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, este último asunto de un Putin muerto lo dijo un agente de inteligencia británico, Sí. Bueno, cosa que por supuesto no parece estar verificado por el momento, por lo menos por el momento. Pero bueno, además estos tipos describen a un Putin completamente paranoico, con arrebatos de furia descontrolada y que no confía en nadie, que se ha vuelto completamente loco, ¿no?
Que se volvió loco, claro, es algo que es bastante visible. Es visible, digamos, claro. ¿no? El resto no sabemos. Bueno, después tenemos en el plano internacional finalmente dos temas más, uno que tiene que ver con Trump y otro que tiene que ver con el Vaticano. Apareció el expresidente Trump el viernes pasado en la convención celebrada en la ciudad de Houston, en Texas, en la convención de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no es cierto? Que por supuesto no era ni el momento ni mucho menos el lugar para que se celebrara semejante convención, porque a pocos kilómetros del lugar, en Houston, bueno, este joven masacró a 21 personas, entre ellas 19 niños de entre 7, 8 y 11 años, ¿no? Pero no solamente ocurrió la convención en el estado de Texas, sino que además fue Trump, y postuló, por supuesto, que la venta libre de armas es una garantía para la seguridad de los norteamericanos. Y es más, ahí ha circulado esta idea, ya con más énfasis que la semana pasada, de que las maestras y los maestros y los colegios deben armarse para defender eventualmente a los alumnos de los ataques de las personas que enloquecen, van y compran una metralleta y masacran 20 menores adentro de un aula, ¿verdad? Según datos que publicó ayer el periodista John Carlin, que es un capo total, es un periodista británico que vivió acá mucho tiempo, vive en España, hablando de estas masacres en Estados Unidos, él dice que hubo, en lo que va de estos 145 días de 2022, 213 casos de tiroteos en Estados Unidos, 27 de ellos en colegios, y que hay 400 millones de armas de fuego en manos privadas en todo Estados Unidos. Una locura total. Bueno, y para terminar el capítulo internacional, les cuento primero que Michelle Bachelet ha recibido una lluvia de críticas por no haber sido lo suficientemente crítica con la política de los chinos en contra de la comunidad uigur, que son los chinos musulmanes, en China. Ustedes saben que ahí hay hasta poco menos de campos de concentración de estas personas que son perseguidas en China, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, fíjense este dato, los chinos detuvieron al cardenal emérito de Hong Kong, que se llama Joseph Zen, que tiene 90 años, y que fue preso este fin de semana junto a otras 5 personas en el contexto de la persecución que hay en China contra los musulmanes y contra los católicos, ¿no? Hong Kong es hoy un territorio dominado por los chinos. Y lo más asombroso del asunto es que el Papa Francisco ha mantenido silencio frente a semejante cosa. Solamente algunos sacerdotes alemanes salieron a defender al cardenal Joseph Zen, pero la Iglesia Católica de Roma no hizo ningún comentario, ni tampoco lo hizo el Papa Francisco. Acá me agrega algo, Juan, que yo... No, simplemente que sí tuvo tiempo el Papa Francisco para hacer alusión al cardenal Sodano, que murió, que falleció el fin de semana, Ángelo Sodano, que la verdad que su vida está impactada por una serie de hechos turbios, por decir, así que tuvo tiempo para algo y no para otro. Juan nos cuenta que el Papa sí recordó a la figura del cardenal Ángelo Sodano, que murió este fin de semana en Roma, un personaje también bastante turbio, digamos, y que fue recordado por el Papa Francisco. Una pena que el Papa no mantenga tanta distancia, tanto con lo que ocurre en Ucrania como lo que está ocurriendo en China, en este caso con el cardenal emérito de Hong Kong. Bueno, nos queda para el segundo capítulo de este resumen un repaso de los últimos acontecimientos relacionados con el presidente Alberto Fernández, que son muy interesantes de observar, y un repaso general sobre el estado de cosas de la Argentina. Ya venimos. En donde hay actividad hay riesgo. En donde hay riesgo puede haber seguridad. Martínez Sosa, Unibroker, Salim, Safety, Austral Consulting. Somos HMS, expertos en seguros desde hace más de 50 años. Marcelo, todo el mundo le está pidiendo clemencia al gobierno y a la AFIP con los impuestos después de la decisión a favor de los trabajadores en relación de dependencia.
Bueno, finalmente parece que va a haber un ajuste en el monotributo de 30% para que quienes facturan por el monotributo no tengan la pesadilla de entrar al régimen general, IVA, ganancias y demás. Bueno, dicen que el monotributo se va a ajustar la categoría más alta para venta de bienes de 4.662.000 en el año a 6.020.000, es decir, el que factura hasta 6.020.000 puede seguir en el monotributo, y en el caso de venta de servicios hasta 4.230.000, hoy es 3.276.000 en el año, Realmente una injusticia tremenda con los autónomos. Gran nota de Gustavo Bazán en Clarín el fin de semana, que cuenta que una persona que gana eventualmente 3.365.000 pesos al año, si es empleado en relación de dependencia no paga nada, si es autónomo paga 724.000 pesos, es decir, una persona que factura en todo el año $15.000, le sacan 724.000 pesos por impuesto a la ganancia. Gracias, Willy. Ahí venimos. Segundo capítulo del resumen de este día, lunes 30 de mayo. Y recordamos que creo que fue hace una semana, hablamos aquí al aire con el periodista Román Lechman del portal Infobae. Yo acá me guardé su artículo, que nos anticipó, acá está el artículo de Román, que nos había anticipado, como había anticipado en Infobae, que el presidente se le ocurrió cuestionar la agenda exterior del presidente Joe Biden y que preparaba un discurso crítico de esa agenda de Biden para la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar a partir del día 6 de junio próximo en la ciudad de Los Ángeles, convocada por el anfitrión, en este caso es Estados Unidos. Una vez que el gobierno norteamericano convocó a la cumbre, hubo dos presidentes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Bolivia, el presidente Luis Arce, que nosotros no vamos si no invitan a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, ¿no? Bueno, y a esa línea se sumó de manera bastante desordenada el presidente Fernández, ¿no? Que dijo que iba, que no iba, no se sabe si la verdad aún va o no va, pero en algún momento de los últimos 48 horas se le ocurrió organizar una contracumbre en territorio norteamericano, justo al mismo tiempo de la cumbre de las Américas, aparentemente con los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos, o cosa por el estilo. El presidente había ofrecido un discurso bastante enardecido allí en la Cancillería Argentina hace unos días, diciendo que no se iba a callar más, que era inaceptable que estuviesen vigentes los embargos, tanto en el caso de Cuba de 60 años, como en el de Venezuela de 5 años. Y en el caso de Venezuela, a juicio del presidente Fernández, el embargo se explica dijo, bueno, por unas cuestiones políticas, ¿no? Como tratando de subestimar el asunto venezolano, como ya ha hecho varias veces, ¿no? Es evidente que el presidente Fernández se ha propuesto un poco blanquear a la dictadura de Nicolás Maduro, y en este caso lo hizo planteando que esta cumbre no debía tener exclusiones, y luego planteando la idea de una contracumbre. Lo que no quedó para nada claro en este espectáculo bastante triste que presentó el presidente Fernández, que se destaca muy poco en general, pero muy particularmente se destaca muy poco en materia de relaciones internacionales. ¿Qué es lo que le reclama a Biden? Pues dijo, yo no me callo más, ¿no? Y le dijo, paren. ¿Viste que le dijo, paren? Como diciendo, paren, paren. Y yo decía, ¿paren de qué? El bloqueo, Marcelo. El bloqueo. ¿No? Dice que está bloqueado. Yo lo que sospecho es que el presidente Fernández lo que tiene es una perspectiva contrapuesta a la de Estados Unidos respecto del tema de Rusia. Pero claro. El presidente ha postulado en Europa que el mundo debiera levantar los embargos al gobierno ruso y debiera terminar con el envío de armas a Ucrania. En una posición, bueno, muy, ¿cómo decirlo? A ver, estamos en la radio y en Instagram. Sí. Impresentable,
impresentable, ¿no? Paren de atacar a Rusia. Paren de atacar a Rusia. Oportuno cuando se debate el sexto paquete. Oportuno cuando se está debatiendo hoy el sexto paquete. Europa, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahora por lo que leo en las últimas horas, tanto el presidente de México como el presidente Maduro le han metido presión a Fernández para que vaya a la cumbre y cuestione la agenda de Estados Unidos con la región. Y parece que México dijo que no va ni a la cumbre ni a la contracumbre tampoco, ¿no? O sea, animémonos y vayan. Y vayan, exactamente. Así que parece que, bueno, mexicano. Hoy leo en Clarín a nuestra amiga Natasha Nieski White, que dice que Alberto le prometió al presidente Maduro defender a Cuba y a Nicaragua y a Venezuela ante Biden. Hay que ponerle a Nicaragua, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el argumento para defender a Nicaragua, ¿no? Y si defienden a Cuba, Marcelo, vos imaginate que defienden a Cuba a 60 años más tarde, digamos. Así que bueno, en este contexto de tropiezos y de desmanejo de la política exterior argentina, que lleva tiempo ya en estas materias, el presidente levantó la contracumbre y efectivamente no se sabe si Alberto Fernández finalmente va o no va. Por ahí mejor que no vaya, ¿no? Y para esto, digamos... Porque no vaya. Claro. Una de las cosas más asombrosas que he leído en la prensa española, en este caso es el diario El País de Madrid, donde han publicado los dichos de Maduro, ¿no? La voz del continente resuena, ha dicho Maduro, y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó a Washington de llevar adelante prácticas antidemocráticas. Recordemos que Maduro felicitó al Kremlin por las acciones contra Ucrania. Exactamente. Bueno, y después en cuanto a la actuación local del presidente, el presidente participó el sábado de una suerte de cumbre, digamos, del Frente de Todos en la provincia del Chaco, ahí presidida por el gobernador Capitanich, ¿no? Y ahí el presidente hizo un alegato en favor de la unión del Frente de Todos. Dijo que entre nosotros no hay enemigos, solo hay diferencias. Dijo que el enemigo es la derecha maldita, ¿no? Y dijo también que el día que nos dividimos, lo hicimos presidente a Macri. El presidente ya me parece que ha olvidado por completo su papel de presidente de un país. Solo se dedica a dirigirse a sus partidarios. Desde una facción minoritaria, el presidente solamente habla de cuestiones de política interna de su coalición, ¿no? Y en este caso hizo lo mismo. Si ya el rol de Fernández como presidente de los argentinos es un rol que está evidentemente terminado, ¿no? El presidente se dedica solamente a hablar de cuestiones de sus problemas políticos internos. Bueno, y además me parece que en el fondo también hay aquí una negación muy clásica del peronismo a entender la relevancia de la alternancia en el poder, ¿no es cierto? Es decir, no importa si el que está enfrente es la derecha maldita o la no sé cuánto maldita, es decir, la noción de la alternancia democrática que regula la política en muchos países del mundo, en Uruguay sin ir más lejos, el peronismo la tiene negada, ¿no? Y el presidente Fernández evidentemente también, ¿no es cierto? Es decir, el oponente es un enemigo. Maldito. Un enemigo maldito, además, ¿no? Bueno, repasamos un poquito lo que dijo Willy. El dólar a 206, un atraso cambiario visible en la Argentina. Feriado hoy en Estados Unidos. La inflación prevista para el mes de mayo, que termina mañana, algo más de 5%. Habló Mauricio Macri y dijo que a su juicio la inflación ya está viajando, dijo, a un nivel de 100% anual, muy por encima de los pronósticos más si se anualizan los últimos 3 meses, efectivamente en eso está. Dijo el presidente del Banco Central que a su juicio la inflación se está desacelerando. Y atribuyó la inflación a la guerra. Y aquí yo encontré una contradicción, porque si la inflación argentina es culpa de la guerra se está agravando, no se está desacelerando, ¿no es cierto? Entonces, si suponemos que la inflación se debe solo o en gran parte a la guerra que Rusia lleva adelante en Ucrania, la inflación va a ser peor, no mejor. Porque la guerra va todavía, lamentablemente, camino de ida. Al mismo tiempo, afirmó
que en la Argentina no se emiten billetes de mayor denominación porque el país impulsa los pagos digitales. Mirá vos. Lo cual constituye, a mi juicio, una subestimación importante de la inteligencia de los argentinos, ¿no? Ayer el periodista Pablo Fernández Blanco publicó el costo enorme que significa en impresión de billetes no ponerles mayor denominación, porque obviamente un billete que diga 100, o que diga 1000, o que diga 10.000, o que diga 50.000, vale lo mismo. Claro. O sea, la imprenta no sabe lo que dice el billete, ¿no es cierto? Bueno, así que lean lo de Pablo, que es muy bueno, porque nos ha costado mucha plata, ¿no? Por ejemplo, un cálculo privado estima que el gobierno podría haberse ahorrado el año pasado 123 millones de dólares, más o menos, si hubiese tenido un papel de mayor denominación. Y a esto se suman los 639 millones de dólares entre 2008 y 2015, más otros 64 millones de 2020, y en total da 825 millones de dólares que nos costó esta testarudez de no emitir billetes de mayor denominación. La oposición, en este contexto, ha presentado un proyecto, lo hizo el diputado Gerardo Milman, de sacarle 2 ceros al peso. Sí, más fácil sacarle 3, digamos, ¿no? Sacamos 3, le sacamos 3 ceros, le sacamos 4 ceros, le ponemos ceros, ¿no? Bueno, eso se hace. Es lo mismo, digamos, y la verdad que la inflación no cambia ni por la denominación de los billetes, ni por cuántos ceros le ponemos. Y para mí, el dato más importante de la economía este fin de semana es el que ha confirmado un relevamiento hecho por la Universidad Católica Argentina de qué porcentaje de argentinos que trabaja ha caído en la pobreza. Por lo general, y hasta hace un tiempo esta parte, los argentinos relacionamos la pobreza con el desempleo, ¿no? Pues ahora no es así, porque hay una relación entre la pobreza y el empleo. El 30% de los argentinos que tienen un empleo son al mismo tiempo pobres. Es un fenómeno muy interesante, porque si crece este fenómeno, eso se llama Venezuela. Claro. Es decir, la gente que tiene un empleo y gana 2 pesos con 20. Sí, claro. ¿No? Es una perspectiva dramática, la de la combinación de la pobreza con el empleo, porque ni trabajando salís de la pobreza, ¿no? Y esto es una perspectiva muy dramática que el presidente Fernández debiera mirar con atención antes de hacer todas las locuras que hace. Y además estamos hablando de empleo registrado y calificado. Exactamente. El salario de un peón industrial calificado y registrado y sindicalizado no llega a 100.000 pesos en la mano. Exactamente. Bueno, aparece de vuelta Sergio Massa, que ya había aparecido para presionar al ministro Guzmán y al presidente Fernández con el tema del impuesto a las ganancias, ahora descartando que se suman las retenciones. No, acá no queda, como todo es una gran confusión. El presidente Fernández y su vocera, la señora Cerruti, han postulado que las retenciones serían una solución a la inflación para desacoplar los precios, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y ahora Sergio Massa se contraponen a eso. 3 de tanda me queda, así ya voy. Bueno, así que bueno, nada, una confusión clásica. Al mismo tiempo es noticia esta mañana que Martín Guzmán reconoce que no se pueden recortar los subsidios al nivel que pide el Fondo Monetario. Entonces yo acá concluyo, Willy, que vamos camino a pedir un waiver. Sí, no, eso es por supuesto. Okay, por supuesto. Willy dice que sí. Eso sin duda. El tema es cuánto va a haber que emitir para cubrir el agujero y cuánto va a impactar eso en la aceleración de la inflación. La Argentina lleva muchos años sin poder resolver el problema de las tarifas del gas y de la luz, ¿no es cierto? Claro. Bueno, así que se supone que los aumentos van a ser entre 18,5% y 25%, muy por debajo de la inflación, y que los subsidios a las personas más ricas van a seguir en parte vigentes. Vos pensás que no hay decisión política ni siquiera para aumentar el precio del transporte, y están todos los gobernadores quejándose de que cuesta 70 pesos el boleto mínimo en todo el país y 18 pesos en el conurbano, digamos. Exacto. Bueno, para terminar, reapareció Oscar Centeno. Él lo hizo en una audiencia que se celebró en la justicia española, donde se investiga un tramo de la causa de los cuadernos que involucra justamente una compañía española que se llama Isolux, ¿no? Él ahí, en esa declaración que está en internet, confirmó que parte de los bolsos que se recolectaban
mientras él era chofer del señor Barata, terminaban en la calle Juncal y Uruguay. Esto es en el domicilio de la familia Kirchner. Nunca se escuchó a Centeno cuando fueron las actuaciones en la justicia argentina, ¿no? Sí. Hay que ir a la justicia española para escuchar, para que la gente por lo menos le escuche la voz, ¿no? Efectivamente. Bueno, Sergio Uribarri sigue siendo el embajador argentino en Israel. Él dijo que él no se va hasta que Alberto Fernández le acepte la renuncia. Me llama la atención que el presidente no se lo ha aceptado. Yo presumo que debe haber una presión del kirchnerismo en defensa, obviamente, de Sergio Uribarri. Bueno, se remata a partir de hoy una estancia de Lázaro Báez en Santa Cruz que se llama Río Bote. El juzgado, la jueza que maneja la quiebra de otras construcciones, la puso en remate. Bueno, y por supuesto es noticia la señora de Kirchner porque se esperan novedades pronto respecto de la acusación que el fiscal va a pedir en la causa de la que se investiga en la adjudicación de obras de vialidad a Lázaro Báez, y al mismo tiempo se espera que la Corte resuelva pronto las impugnaciones que Cristina Kirchner ha presentado ante la Corte contra las demandas que fueron presentadas contra ella, y si la Corte falla en su contra, las demandas quedan activas. Por lo tanto ayer Joaquín Morales Solá en La Nación como Eduardo Van der Koy en Clarín han coincidido que la señora Kirchner está complicadísima. Joaquín dijo que Cristina está desesperada con este asunto y Eduardo Van der Koy dijo que es la hora más temida por Cristina, ¿no es cierto? Bueno, Cristina vuelve esta semana a Buenos Aires, estaba en Santa Cruz, con su propia agenda en el Senado que tiene que ver básicamente con ella, ¿no? Ella está planteando la eliminación del secreto bancario y por supuesto la ampliación de la Corte para obviamente eventualmente diluir las mayorías y efectivamente postergar o relegar sus propios asuntos. Y tratar de trabar la iniciativa de boleta única. Me parece que en eso también va a estar Cristina. Exactamente, sí. El tema de boleta única avanza en diputados, pero se espera que se trabe en la Cámara de Senadores. Por último, un comentario que me pareció muy ocurrente de parte del dirigente político Diego Brancatelli, que dijo que la gente es muy ingrata, ¿no? Le diste 4 vacunas y después critican la fiesta de Olivos. Un comentario tan ocurrente como provocativo a la inteligencia de los argentinos. Y además inexacto. Inexacto porque no se le dio 4 vacunas a nadie, digamos, todo lo contrario. Vamos por la mitad de la tercera. Todo lo contrario. Casi 52.000 casos de COVID confirmados en la semana pasada, con un 20% de aumento respecto del anterior, con 60% de la población argentina que no se aplicó la tercera dosis todavía, con 2 casos de viruela confirmados en la Argentina, y con esto damos por terminado este segundo capítulo del resumen de este día lunes 30 de mayo. Muchas gracias a todos.